de algoritmia. Aquí lo más importante son los algoritmos, valga la redundancia. Y lo más importante de un algoritmo, discutiblemente, pero al menos eso lo creo yo, lo más importante de un algoritmo es su complejidad. Originalmente, cuando empezamos el curso y cuando empezamos a resolver problemas, van a salir muchas preguntas, que espero que para este punto ya las hayan tenido porque ya están resolviendo problemas. Preguntas del estilo, tengo una forma de solucionar este problema, pero no estoy muy segura si tal vez es la forma correcta o si es suficientemente rápida. O tengo dos soluciones, pero sigo sin estar segura de cuál de las dos es mejor. ¿Cuál me conviene ocupar? Tal vez esta sea más rápida de codear o tal vez esta no, pero ¿cómo elijo entre varias soluciones? O bueno, ahorita estamos todos encerrados y cada quien en su casa, pero obviamente la programación objetiva tiene que ver mucho con equipos y con otras personas. Y les va a pasar que, por ejemplo, haya dos grupos de personas que solucionen un problema. Y tal vez a un grupo de personas su solución les tome 700 milisegundos. Y hay otro grupo de personas que les tome 3. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué hay unas soluciones? ¿Por qué hay unos códigos que son absurdamente más rápidos que otros? Especialmente si estamos hablando de procesos de en general. Espero que en algún momento les haya pasado esto, que ustedes envían un problema y el juez en línea les da esta solución, les da este resultado. TLE, Time Limit Exceed, o te pasaste de tiempo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos un código y el cuerpo del problema dice, te voy a dar un segundo para que lo soluciones. Y tú envías un código que se toma una eternidad, digamos que se toma 10 segundos de solucionar el problema. Bueno, cuando pasa un segundo, el juez de línea simplemente apaga tu programa y te regresa un TLE de tu código no fue lo suficientemente rápido, ni modo. Entonces, esas son preguntas que yo esperaría que si ya hicieron un par de problemitas, se vayan empezando a dar cuenta de que son bastante comunes. Esta clase va a hablar no de implementaciones y no de lenguajes. Todo lo que voy a decir ahorita funciona perfectamente si estamos codificando en C, si lo estamos haciendo en C++, si lo estamos haciendo en Java, si lo estamos haciendo en Python. Da lo mismo si lo implementan de la forma en la que a mí me gusta o de la forma en la que a Enya le gusta. Todo es exactamente igual. Aplica para todos los casos, para todos los lenguajes y para todos los estilos de programación. Esta clase es de algoritmos, de las cosas más teóricas, no tanto de codificación per se. Y bueno, es interesante hacer los problemas. El objetivo de esta clase es darnos cuenta de cómo podemos hacer problemas un poco más rápido. Y no solamente es para que entren en el juez en línea y ya. Hacer que tu código, hacer que tus soluciones, hacer que tus algoritmos sean más rápidos es muy, muy útil. Porque bueno, si tienes un código que va más rápido, primero que nada eso es más padre, ¿no? Si tienes una página web que, por ejemplo, se toma 30 segundos en contestarte y otra que se toma 3 milisegundos en contestarte, creo que ya sabes cuál es la que te va a gustar más. O por ejemplo, si tenemos una aplicación móvil y tenemos un proceso que estamos diseñando que se toma 30 segundos en acabar, pues va a ocupar bastante batería. Y otro que se tome 2 segundos en acabar, pues va a ocupar menos batería. Y a la gente le gusta que la batería de su teléfono les dure. Entonces, hacer soluciones rápidas es muy importante. Obviamente que en algoritmia muchísimo más, pero en la vida real también. Sobre todo cuando hablamos de cosas grandes. Cuando hablamos de los problemas de la universidad, pues da lo mismo con cuál de las mil formas de implementarlo lo hagan. Seguramente les va a tomar el código 1 o 2 segundos. Pero cuando ya hablamos de códigos más complejos o más de la vida real, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, ordenar una cantidad de mensajes que son mayores a 50,000, pues ya no da lo mismo de todas las formas en las que hagamos. Seguramente hay una forma mejor de hacerla y unas formas bastante horribles de hacerlo. Entonces, estas ideas que les vamos a comentar ahorita, la idea de saber qué tan rápido es tu código, si eso está bien o si eso está mal, si de estas dos soluciones cuál es mejor y por qué, son ideas que les van a servir muchísimo, sobre todo cuando les toque enfrentarse a problemas que van a trabajar con un montón de datos. Cuando van a trabajar, imaginemos idealmente, en alguna cosa que vaya a revolucionar el mundo, que vaya a impactar un montón de personas, ahí sí va a afectar bastante. Si ustedes, por ejemplo, logran hacer que Google corra medio segundo más rápido, tal vez es medio segundo, pero medio segundo por cuántas computadoras, por cuántos servidores. Entonces, esto afecta muchísimo cuando estamos hablando de cosas de escala. Básicamente la idea del día de hoy es rankear algoritmos. Dar dos algoritmos o dar uno y saber cuál es mejor y por qué es mejor y qué defino exactamente como mejor, ¿no? Por ejemplo, les puedo dar algo un poquito más realista. Supongamos que yo decido un algoritmo para ordenar tarjetas. Y este algoritmo toma X operaciones, ni siquiera me importa cuántas. 5, 10, 20. Toma X operaciones para ordenar 26 tarjetas. Y
Cuando yo lo duplico, cuando ahora me toca ordenar 52 tarjetas, toma 4 veces más, toma 4x. ¿Eso está bien? No está mal. Eso yo lo debería decir como, el algoritmo está padre, funciona bien, o es un algoritmo muy lento. Justamente la clase de hoy es de distinguir de eso. Entonces, quiero empezar a decirles qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a medir? Si alguien ha cursado física o viene de algún curso o de algún background relacionado con física, esto me va a entender bastante. En física hay muchas veces en las que no me interesa la velocidad, me interesa la aceleración. Me interesa ver cómo cambia la velocidad. O por ejemplo, cuando hablamos de la energía potencial, no me interesa saber a qué altura está el edificio del principio y el final. Nada más me interesa saber la distancia que hay entre los dos. Lo mismo vamos a hacer con los algoritmos. No me interesa saber cuántas operaciones, cuántos ciclos de reloj, cuántos registros está tocando. Lo que me interesa saber es cómo cambian. ¿Se multiplican por 1.5? ¿Siguen estando exactamente igual? Es lo que me interesa. Me interesa saber cómo cambia la cantidad de operaciones que tengo que hacer cuando cambio los datos que yo le estoy metiendo en el algoritmo. Esa es la idea. Una última cosa importante. Hay, por ejemplo, soluciones que se nos ocurren que funcionan muy diferentes en el mejor de los casos posibles o en el peor de los casos posibles. Ahorita vamos a platicar justamente de eso. Pero aquí en Algoritmia siempre nos imaginamos que el juez en línea es nuestro peor enemigo y que nos va a enviar los casos de prueba más horribles que se les ocurran. Entonces, casi exclusivamente nos importa cuál es el peor caso posible, cuál es la entrada más horrible que haría que mi algoritmo se tomara muchísimo tiempo. No me interesa cuál es el caso bonito o el caso más o menos promedio. Me interesa si alguien lo diseñara con malicia, si alguien me conociera mi solución e intentara romperla, ¿cuánto tiempo se tomaría en el peor de los casos? Eso es lo que me importa. Ahora, hasta aquí todo muy teórico, pero ¿alguien tiene alguna pregunta de más o menos qué onda con todo esto? Los escucho muy callados el día de hoy. No, ninguna. Es algo así como determinar qué tan eficiente, ¿no?, fue nuestro algoritmo. Pero, por ejemplo, mi pregunta sería si es un proceso que hay que hacer, digamos, después de hacer nuestro algoritmo o antes. Esa está padre, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Voy a intentar juntar varias y contestarlas todas de jalón. ¿Alguna otra pregunta de justamente todo esto? De por qué me interesa hacer, o saber si mi algoritmo es más lento o más rápido que el otro. ¿A alguien ya le ha salido un TLE? ¿A alguien nunca le ha salido un TLE? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Podrías hablar, por favor, un poquito acerca de complejidad y Big Data? Ok, sí. Bueno, en lo que se les ocurren más preguntas voy a contestar esas dos. De hecho, creo que lo de Big Data es un muy buen tema, ¿no?, a abordar, porque Sí. Big Data suele usar Python y yo, por lo que he visto en ciencia de datos en general, no les importa en lo absoluto la complejidad algorítmica. O sea, como que todo lo hacen a que funcione, ¿no? O sea, es más fácil hacer mientras la llave se encuentre en el dictionary, pero como el dictionary es un hasheo, pues te puede tomar n, ¿no? Cuando existirían formas más eficientes de hacerlo, ¿no? Depende de cómo lo busques, si lo buscas entre los ítems, si lo buscas hasheándolo o cosas así, no sé, hay como muchas maneras, ¿no? Pero en general siento que en ciencia de datos como que, y en Big Data como que no hay mucha preocupación por la complejidad algorítmica. Digo, a diferencia de las grandes compañías, ¿no? Digo, o sea, TensorFlow, que es el de Google, pues toda la librería, toda está hecha en C++, ¿no? O sea, claro, depende de quién, ¿no? Pero al menos en el ámbito didáctico, o al menos así como de, pum, haces tu algoritmo de Python, lo subes y lo corres en la nube, como que siento que hay mucho cómputo desperdiciado. Concuerdo completamente con eso. Yo creo, es opinión mía, tampoco es que sea súper experto en cosas de ese tipo, pero es que justamente las partes importantes, por ejemplo Pandas o por ejemplo TensorFlow o PyTorch, primero que nada están escritos en C++. Entonces, a pesar de que lo hagas en Python y tu código parece que está en Python, el 90-95% del tiempo lo que pasa es que estás mandando a llamar a funciones en C++ y pues todo pasa en C++.
Y segundo, que obviamente esas librerías, las de TensorFlow, las Pandas y demás, están súper optimizadas. Entonces tú como usuario final, que implementa hacer modelos o intenta hacer ciertas cosas con un montón de datos, te das por sentado que, oye, esta librería lo hace lo más rápido posible y yo nada más la mando a llamar y ya. Si quieres ocupar cosas como TensorFlow o PyTorch, tampoco te importa mucho la complejidad algorítmica. Si tú quieres crear o modificar PyTorch y TensorFlow, te importa mucho la complejidad algorítmica. Recuerden, bueno, a mí una vez una persona me lo dijo así de claro y dije, oh, sí. Recuerden que una mala complejidad algorítmica quiere decir que van a matar a más arbolitos. Si hacen una buena complejidad algorítmica, están salvando arbolitos. I mean, o sea, casi siempre las cosas que ustedes programan se van a ejecutar en alguna parte. Sea un celular, una computadora o probablemente en la nube. Cuando están en la nube, digamos que hay un costo de procesamiento de cosas. Si ustedes desperdician mucho poder de cómputo en algo que podrían hacer con menos cosas, están desperdiciando energía. Si desperdician energía, de algún lado tiene que salir esa energía, altamente probable que venga de alguna fuente de energía no renovable y pues obviamente tiene un impacto, ¿no? Entonces, por eso es la razón por la cual Google agarra TensorFlow y dice, pues tú hazlo en Python, pero yo lo voy a correr en C++, ¿no? Porque sabe que al final de cuentas la energía cuesta, y no nada más en cuestión monetaria, sino también en cuestión de otras cosas, ¿no? Su huella de carbono y cosas por el estilo. Por ejemplo, Google tiene su compromiso de que todo lo que computa lo paga en huella de carbono con energías renovables. Es decir, ellos están conectados a la red así eléctrica de su ciudad, sus data centers, pero en otro lado generan la misma cantidad de energía que han gastado en energías renovables, ¿no? Entonces, obviamente si ellos dejaran correrte acá puras soluciones cúbicas, pues les costaría más trabajo pagar todas esas deudas en general, ¿no? Pero de hecho, la complejidad algorítmica está en muchos lados, está en las redes. Imagínense si no hubieran algoritmos que optimizaran los caminos de los paquetes de redes, por ejemplo, sus paquetes estarían navegando sobre todo el internet, dando vueltas sin necesidad alrededor de todo el mundo, cuando en realidad se pueden saltar muchos pasos y tomar el camino corto, ¿no? O muchas cosas por el estilo. O sea, hay muchos lugares, más de lo que se imaginan, donde se debe de aplicar la complejidad algorítmica. Yo diría que casi que es la más grande cosa heredada de Donald Knuth, la Big Annotation. Yo diría que, uff. Concuerda completamente. Y nada más se me voy llegando de la primera pregunta. La primera, creo que fue Adrián, pero no estoy seguro. La primera persona me preguntó de esto de analizar la complejidad y saber, ¿quién sabe qué es la complejidad? Todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero sacar la complejidad de un problema lo hago antes o después de que ya hice el problema o cuando tengo la idea. Originalmente, idealmente, se tendría que hacer un poquito antes. Tal vez no somos matemáticos, pero darnos una idea antes de poner cualquier cosa en código, de saber la idea que tienes en la cabeza, qué tan rápida es, si va a funcionar o no va a funcionar. Porque, por ejemplo, si alguien no supiera de esto, tal vez a alguien se le ocurrió una idea que según ellos es una idea asombrosa y que sí va a dar, pero es muy lenta. Y no importa que también la codifiquen, es muy lenta y nunca les va a dar. Y no es porque esté mala idea per se, es que no se pusieron a pensar en, ¿y eso es lo suficientemente rápido? No importa qué tan rápido lo programen y utilicen C y... tal vez la idea, conceptualmente hablando, es muy lenta. Entonces, complejidad, al menos de programación competitiva, te sirve para, como que primero que nada, pausarte y pensar, bueno, si yo implementara mi idea perfectamente en código y no hubiera ningún bug, ¿sí entra? ¿Sí jala? Antes de ponerte a codificarlo, porque codificarlo puede tomar un muy buen rato. Y tampoco es que tengamos mucho tiempo de programación competitiva. Recuerden que el objetivo es hacerlo lo más rápido posible. Pero bueno, todo es muy abstracto hasta ahorita. Hay muchas formas de decir, bueno, cuál algoritmo es mejor que el otro, qué es más rápido, qué es más eficiente. Son términos como que muy abstractos. Les voy a dar, o vamos a ocupar aquí, una sola herramienta, una sola, que se llama Big Annotation. No es la única, pero es una muy importante
y que nos sirve a nosotros muchísimo. Quiero dejar claro que no es la única, pero es la única que vamos a ocupar y es la que nos sirve mucho. Entonces, es básicamente una herramienta más que van a tener dentro de su lista de herramientas, ¿vale? Entonces, vamos a explicar qué es esto. La Big Notation, en términos coloquiales, lo que nos dice es, si tú tienes un problema que recibe n cosas, por ejemplo, n números, o n puntos en unas x y y, o n algo, que recibe una entrada de tamaño n, ¿cuántas operaciones va a realizar a lo máximo? Esa es la pregunta que se quiere contestar, ¿sale? Entonces, esto que estamos viendo de Big Notation, se los quiero dejar otra vez bien claro. Calcula eso. Calcula, si yo me he dado una entrada n, ¿cuántas operaciones voy a realizar a lo máximo? Esa es la forma en la que lo estamos más o menos definiendo. No depende del lenguaje. Si tú se te ocurre una idea y tiene una Big Notation X, va a ser la misma sin importar si lo implementes en Java, o en Python, o en C++. Es independientemente del lenguaje. Esto es todo en la cabeza de nosotros. Y justamente nos va a servir para comparar. Voy a tener dos soluciones, dos ideas, y les voy a sacar la Big O a esta, y le voy a sacar la Big O a esta, y una vez que ya tenga esos numeritos, voy a ver cuál me conviene más. Y así ya puedo decir de una manera como que más numérica cuál es mejor y qué tanto mejor, o si son más o menos iguales. Entonces, vamos a ver esto, ¿sale? Imaginemos este código. Según yo, debería ser relativamente sencillo de entender lo que está haciendo. Genero una función que se llame suma y recibo un vector de números, ¿no? Y declaro una variable que se llame total y voy desde el principio hasta el final de mi arreglo, bueno, de mi vector, y voy sumando cada uno de los elementos que hay ahí y ya. Entonces, simplemente los suma todos, ¿sale? Vamos a intentar más o menos aplicar la cosa que estamos viendo ahorita a este problema. La Big Notation nos dice cuántas operaciones voy a realizar a lo máximo. Supongamos que tengamos un vector de 10 elementos. Pues voy a hacer 10 sumas, ¿no? Si tengo un vector de 1000 elementos, voy a hacer 1000 sumas. Si tengo un vector de 10.000 elementos, voy a hacer 10.000 sumas. Si tengo un vector de 1.000.000 de elementos, voy a hacer 1.000.000 de sumas. Aquí pasa algo curioso. Es prácticamente igual el número de entrada que yo me dé que las operaciones que voy a hacer. Sé que parece muy obvio, pero es que se van a dar cuenta que en los problemas que hicimos, casi nunca pasa eso. Ahorita en este problema, en este código que están viendo, si yo le meto una cantidad de tamaño n, un vector de tamaño n, voy a hacer n a lo máximo. Y es más, a lo mínimo. Siempre voy a hacer n sumas. El for va de 0 a n, y siempre va a ser eso, ¿no? Veamos otro, por ejemplo, otra idea. Es exactamente un código parecido. Lo único que voy a hacer es, bueno, ni siquiera está bien escrito, pero este más 2 era i más igual a 2. De tal manera que fuera saltando de 2. Entonces, si por ejemplo tengo un vector de 10 elementos, solamente voy a hacer 5 sumas. Si tengo un vector de 1000 elementos, solamente voy a hacer 500 sumas. Si tengo un vector de, no sé, 1 trillón de elementos, pues voy a hacer medio trillón de sumas. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Ahorita, pues en código, para que no complicaros mucho la vida, pero va a ser eso. Te voy a dar una idea, te voy a dar una solución, te voy a dar un código, y tú te vas a poner a pensar, vale, en el peor de los casos, ¿cuántas operaciones tendría que hacer? ¿Cuántas veces entraría este ciclo? ¿Cuántas veces llamaría esta función? ¿Cuántas veces, en el peor de los casos, tendría que hacer este tipo de cosas? Voy a hacer un ejemplo un poquito más interesante para que veamos un par de cosas más interesantes. Selection Sort. ¿Alguien de aquí conoce Selection Sort y me lo puede explicar medio platicadito o se lo platico yo? ¿Alguien se anima a explicarme qué es Selection Sort? ¿O lo conoce? ¿Es el de Merge Sort, el que divide, utiliza divide y vencerás o no? No, ese es otro, ese es Merge, justamente. Ajá. Selection está muy padre. Se los voy a platicar y se van a dar cuenta de que funciona, pero tal vez no es la forma más eficiente de hacerlo, pero de que funciona, funciona, ¿sale? Ordenar cosas es algo que vamos a hacer en computación a cada rato, y hay muchísimas formas de hacerlo. Selection Sort es una de ellas, y la idea que se le ocurrió a la gente que hizo Selection Sort es esta. Yo tengo un arreglo de, vamos a hacerlo, mira, más fácil en código, se entiende tal vez un poquito mejor. Ay. Vale, yo tengo estos números, digamos. No
puse este y este, ¿sale? Y yo quiero ordenar este arreglo. La idea que se le ocurrió a la gente de Selection Sort fue simplemente buscar el mínimo muchas veces. ¿Sale? Entonces tengo este arreglo. Vamos a encontrar el mínimo, el elemento más pequeño aquí, que obviamente es del 1, ¿no? Entonces, pues lo que hacían era el 1 más el mínimo de... el mínimo del arreglo que quedaba, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿cuál era el mínimo de este arreglo? En este caso, el mínimo es del 2. Entonces teníamos el arreglo 1, 2 y quitábamos el 2. Y decíamos otra vez, bueno, ¿y cuál es el mínimo que queda aquí? Ah, pues del 3. Ah, entonces poníamos aquí el 3 y volvíamos a hacer lo mismo. Ah, bueno, tenemos 2 3 de hecho. Y decíamos, bueno, ¿y ahora cuál es el mínimo? Ah, pues el 12. Digo, el 6. Y así nos íbamos. Entonces, era sacar mínimo una y otra y otra y otra y otra vez. Y una vez que se encontrabas del mínimo, como que lo quitabas del arreglo y volvías a hacerlo, ¿no? Y así te la pasabas. Entonces, eso es Selection Sort. Medio platicadito, esa es la idea. Tú tienes un arreglo y le sacas el mínimo y lo pones hasta el principio. Y después le sacas el mínimo a todos menos 1. Y le vuelves a sacar mínimo y lo pones acá, en el segundo lugar. Y vuelves a sacar mínimo en todos menos 1. Y lo pones acá. Y vuelves a sacar mínimo en todos menos para acá. Y lo pones para acá. Y así te lo vas a ir pasando. Sacando mínimo una y otra vez. ¿Más o menos entendió la idea de Selection Sort? No espero que lo programen, nada, simplemente platicadito. ¿Lo podrían hacer ustedes a mano? Sí. Ok. O sea, por ejemplo, Vale, se pues, refiere a que justamente. nada más buscamos en el arreglo el número mínimo y ya nada más lo ponemos en la posición 0, después en la posición 1, el otro mínimo y así. Sí. Okay. 4, 5, 2, 3, 7, 8. Lo primero que haría sería, bueno, hay que encontrar el mínimo del arreglo. En este caso es del 2, ¿no? Lo pongo para acá y vuelvo a hacer el mínimo nada más de esta parte. En este caso el mínimo de esta parte es del 3. Entonces pongo el 3 para acá y ya tengo estos dos ordenados y ahora hago mínimo de esta parte, que en este caso es del 4, ¿no? Y ahora ya tengo esos 3 ordenados y ahora hago el mínimo de esta parte, que bueno, es del 5 y todo padre. Y ahora el mínimo de esta parte, que está ordenado. Y ahora hago el mínimo de esta parte, que ya está ordenado y ya lo ordené. Es básicamente hacer eso, ¿no? Así que, si nosotros fuéramos súper matemáticos y quisiéramos ver qué onda con todo esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando aquí el mínimo de n números, ¿no? Después, aquí estamos sacando el mínimo de n menos 1 números, porque ya encontramos el mínimo del primer número, ¿no? Después el mínimo de n menos 2 números. Y después el mínimo de n menos 3 números. Y así nos los vamos a ir pasando, ¿no? Creo que se entiende que sacar el mínimo de n números, pues va a ser n operaciones, ¿no? Es un for de 0 a n. Hay que checar todos los posibles datos solamente una vez. Toma n operaciones. Entonces, de alguna manera, este primer paso toma n operaciones. Este segundo paso toma n menos 1 operaciones. Este tercer paso n menos 2. El siguiente n menos 3 y demás, ¿no? Y hasta el final, ya nada más nos toma una operación, ¿no? Sacar el mínimo de 8, pues es 8. Y ya, ¿no? Ya acabaste. Lo puedes ver así, desde n hasta 1, o desde 1 hasta n, que es bastante más común de verlo en matemáticas, ¿no? Es una operación, más 2 operaciones, más 3, más 4, así, hasta n. ¿Alguien se acuerda de cuánto sale esto? ¿De cuánto es 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, ¿verdad? ¿Nadie se acuerda de eso? N más 1 sobre 2, ¿no? Exactamente, es una suma bastante conocida. Creo que es así, ¿no? Algo así. Es una suma muy conocida en matemáticas. No sé si no la han visto, pues se la acabo de spoilear. Bastante conocida. Se llama suma de Gauss. Y de hecho la ocupamos bastante en algoritmia. Es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cuánto sale hasta n? Pues esto. ¿Por qué sale esto? Pues lo pueden checar si quieren en internet. Se llama suma de Gauss. Pero vamos a suponer que mágicamente sabemos que sale esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer nuestro selection sort dentro de un arreglo que tiene n elementos, voy a hacer esta cantidad de operaciones. N cuadrada menos n sobre 2.
Que es justamente lo que estoy escribiendo aquí, simplemente un poquito más matemático, hecho y derecho. Pero la idea, ¿no? Y resulta ser que la Big Notation, la herramienta que le estoy explicando cómo usar, tiene una característica que a mí me encanta, y es que se simplifica bien intenso. Mira, por ejemplo, que es justamente la forma que te platicé al principio de ordenar tus cartas. Esta es la fórmula que sale. Si yo le digo, bueno, ¿cuánto tiempo te tomarías o cuántas operaciones darías para ordenar 16 cartas? Entre 8 cartas, el cambio es de 4. Eso quiere decir que este algoritmo, para ordenar 8 cartas, se podría tomar un segundo, digámoslo. Bueno, para ordenar 16 cartas, se tomaría 4 veces más. Ya estoy siendo más o menos capaz de adivinar, bueno, si me dan una n de tal tamaño, cuánto tiempo más o menos se tiene que tomar. Ahorita platicamos de tiempo y de segundos y cosas así. Pero lo que quería ver con este ejemplo es que la Big Notation tiene una característica bien padre. Y es que este número, pues esta expresión está medio fea, está medio complicada, tiene un menos n, tiene un sobre 2. No es la cosa más sencilla del mundo, ¿sale? Pero es que, ¿qué pasa esto? La Big Notation, siendo un poquito más estrictos y más matemáticos, supongo que cuando lleguen a análisis de algoritmos lo van a ver y es una definición súper matemática de esta cosa, es, voy a regresarme a la definición para que la vean. Dada una entrada n, ¿cuántas operaciones vamos a realizar a lo máximo? Y resulta ser que Big Notation le importa cuando la n es absurdamente grande. No nos interesa mucho cuando las n son chiquitas. Digo, cuando tienes que ordenar 3 números, da lo mismo como lo hagas, son 3 números, la cosa va a ser súper rápida. Pero cuando tienes que ordenar 1.000.000 de números, ya me interesa un poquito más la cosa. Entonces, la Big Notation le importa muchísimo cuando los n son grandes, cuando los números son grandes. No nos interesa tanto cuando las cosas son chiquitas. Y pasa algo bien curioso que a mí me encanta. Aquí tengo 3 gráficas, te voy a mostrar 3 gráficas. N cuadrada más n menos 2 en azul, y 0.5n cuadrada más 0.5n en rojo. Aquí tengo las 3 gráficas. Y mira esta cosa tan hermosa. Si voy haciendo los números absurdamente grandes, se van pareciendo cada vez más estas 3 cosas. Se van apareciendo cada vez más. Tal vez cuando yo ponga 10 números, sean cosas bastante diferentes. Pero cuando me toca ordenar 1.000.000.000 de números, 1.000.000 de números, son prácticamente iguales. Entonces, en la Big Notation existe esta práctica, esta cosa que obviamente tan matemáticamente no es así, pero de decir, esta cosa como que se parece a n cuadrada, ¿no? Nada más me interesa el número con el exponente más grande. No me interesa nada más. No me interesa 0.5n cuadrada. No, n cuadrada. No me interesa 3n cuadrada, n cuadrada. No me interesa n cuadrada más 100. No, n cuadrada. Simplemente el término más representativo. Con eso me basta, porque si te das cuenta, cuando los números son muy grandes, es que son básicamente iguales. Entonces no me tiene mucho sentido ponerme a ser súper riguroso y acarrear este término súper raro, cuando podría ser algo un poquito más sencillo. N cuadrada. Voy a explicarles las más importantes y ahorita paso. Hay muchas complejidades. Como ya vieron, pues nos salen expresiones medio raras. Casi siempre nosotros las acabamos agrupando en grupos muy conocidos. La primera sería cosas que nos toman el mismo tiempo. Soluciones son difíciles de encontrar, pero vamos a ver que ya vimos algunas. Soluciones que sin importar si le meto un arreglo de 1.000.000 de elementos o de 1.000.000.000 de elementos o de 10 elementos, siempre se toman la misma cantidad de tiempo. Son constantes de alguna manera. Hay otras soluciones como las que vimos hace ratito, que son lineales, que si yo le pongo un arreglo de 10 elementos, pues hay que hacer 10 operaciones. Si tengo un arreglo de 100 elementos, hay que hacer 100 operaciones. Hay cosas como las que vimos ahorita con Selection Sort, que se parecen más a un n cuadrada, que si yo tengo que hacer 10 operaciones, pues se toma 100 operaciones. Bueno, si tengo que ordenar un arreglo con 10 elementos, 100 operaciones. Si tengo que ordenar uno con 3 elementos, 9 operaciones. Hay muchas. Yo diría que para el club de algoritmos, y sobre todo para los que estamos empezando, nos conviene aprendernos más o menos de memoria y saber qué tan padres son estas 5. O de 1 o de C, las llamamos constantes. Y eso es súper padre. Repito, quiere decir que sin importar de qué tamaño sea tu entrada,
Si tienes que ordenar 10 elementos o 50, o si te van 10 monedas o 5000 monedas, siempre tu algoritmo se toma la misma cantidad de tiempo. Eso está súper padre. Hay otros que son logarítmicos. Y ahorita vamos a ver uno que ya hicimos que es logarítmico. Que quiere decir que si yo duplico mi tamaño, si paso de ordenar 10 elementos a 20, lo único que estoy haciendo es darle una instrucción más. Si duplico de 20 a 40, otra más. Si duplico de 40 a 80, otra más. Entonces está muy padre, porque tengo que duplicar mi tamaño para que logre una instrucción más, que está un segundito más, por así decirlo. Hay unas que son súper clásicas, que es casi las que siempre vamos a acabar haciendo, que son las lineales. Bueno, si tengo 10 monedas, pues voy a tener que hacer 10 operaciones. Si tengo 50 monedas, tengo que hacer 50 operaciones. Y se van a dar cuenta que si no las hacen bien, casi siempre vamos a acabar con cosas cuadráticas. Ahorita vamos a ver, porque ya nos han salido varios ejemplos de soluciones que hemos dicho que son cuadráticas. Ahora, importante hasta aquí. Todo esto es muy teórico, muy n cuadrada, n y demás. Supongamos que nos dan un segundo. Tenemos un problema que nomás nos toma, que tenemos un segundo para resolverlo, según Codeforces, ¿no? ¿Cuántas operaciones puedo hacer? ¿O qué complejidad es la máxima que tengo para ir? ¿Nos quieres explicar esto, Eniel? Porque sé que tú te lo sabes mucho más de memoria que yo. Ya estaba hablando muteada. Pues, pues sí, o sea, en general la cantidad o el promedio que podemos decir de operaciones es que son 10 a la 8 operaciones en C++, ¿no? Porque esto cambia respecto a los lenguajes. O sea, si tú haces esto en Kotlin, Kotlin lo que hace es que el compilador de Kotlin te genera un punto class y ese punto class tú lo corres en la Java Virtual Machine. Y la Java Virtual Machine es un intérprete que tú instalas en tu computadora. Por eso es que, digo, si alguien ha jugado algún videojuego o algún momento en su niñez quisieron jugar alguna cosa en su compu, pues siempre te dicen, ¿no? Como de, es que no puedes correr esto porque no tienes Java instalado. Y necesitas la Java Virtual Machine para correrlo. Y muchas cosas por el estilo suceden. De hecho, por ejemplo, en Android, la Java Virtual Machine va preinstalada en tu Android. O sea, tú ya no la tienes que instalar, pero ahí está. Sin esa cosa no corre. Y lo que hace esa cosa es que le dice al sistema operativo qué hacer. Entonces, es como una capa alentadora de cosas. Porque en realidad, en lugar de que sea un código que real le dice a tu procesador suma A más B, en realidad le dice a un programa que le diga al procesador que sume A más B. Entonces, esta parte obviamente es como una fase de lentitud, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tienen los intérpretes? Pues obviamente que lo puedes correr en multiplataforma, ¿no? Por eso los códigos de Python son muy amados, porque pasas el código de Python y donde haya Python ya instalado, pues ya nada más lo corre, ¿no? Y lo mismo pasa con Java, o sea, la aplicación corre exactamente igual, sin importar la marca y el tipo de cosas que tu celular lleve. Y por eso es que puedes correr cosas de Java tanto en tu celular, como en tu compu, como en una Mac, como en Linux, como en diferentes cosas. Es muy fácil. Y de hecho por eso muchos videojuegos están hechos en Java, porque los hacían una vez y ya no tenían que volver a hacerlos. Hoy en día ya existen las de estas engines, ¿no? O sea, que son como, pues sí, ¿no? O sea, todo un toolkit que te deja hacer un videojuego, ¿no? Como Unreal Engine o cosas así. Pero en la antigüedad, que los tenían que hacer todos así, a manita, pues por eso casi todo el mundo los hacía en Java, porque pues no lo iban a codear en diferentes lenguajes y compilarlo en diferentes lenguajes. Entonces, en el caso de C++, pues sí, aprox pueden asumir que si dividen la cantidad de operaciones que su programa va a recibir o va a realizar entre 10 a la 8, tienen un aproximado de cuánto tiempo se va a tardar su programa. Puede ser a veces más o puede ser a veces menos, pero por eso ahí es donde está la importancia de usar el big O notation, porque el big O notation siempre es lo peor. Entonces, como es lo peor, en la mayoría de casos, el tiempo que ustedes están calculando va a ser muy aproximado a lo que realmente se va a tardar. Exactamente. Hay pocas cosas en algoritmo que hay que aprenderlas de memoria. Yo creo que una de ellas es justamente este 10 a la 8.
Acuérdense de que en C++ puede hacer unas 10 a la 8 operaciones cada segundo. Yo diría que en Java y en Python se estimarán unas 10 a la 7 o 10 a la 6. Entonces, siendo un poquito más ya bajando de la tierra. Todo esto lo estoy diciendo basado en una variable mágica que me inventé que se llama n. ¿Y qué es n? Ahorita que vamos a ver los ejemplos se van a dar cuenta de que puede tomar diferentes palabras. Puede ser el número de elementos de un arreglo, puede ser el número de monedas que estoy recibiendo, puede ser el número de piedritas con las que tengo que jugar. N es básicamente la cosa que tu algoritmo va a ocupar y con la que va a trabajar. Depende de cada algoritmo darle un valor real a n. Hay algoritmos que no solamente dependen de una cosa. Por ejemplo, ¿cuál ejemplito que vimos que... Bueno, ahorita vamos a ver ejemplitos en los que se dan cuenta de que hay algoritmos en los que no solamente depende de una, sino depende de varias. Entonces así es como acabas con complejidades de, esto es n por m, o logaritmo de n más m, o cosas así. Porque sobre todo cuando hablemos ya de grafos, matrices y cosas así, se van a dar cuenta de que hay muchos algoritmos que dependen de varias cosas. El número de vértices y el número de aristas, o el número de filas y columnas de una matriz, o algo así. Y ahora está padre, porque como ya sabemos el 10 a la 8, ya lo tenemos en la cabeza, ya puedo decir, bueno, si la solución que se me ocurrió a mí es lineal, es decir, si tú le pasas a n, ya puedo saber más o menos si mi solución va a entrar o no. Supongamos que me dan 10 a la 8, un número de 10 a la 8, o un arreglo de 10 a la 8 elementos. Bueno, si sé que mi solución es lineal, y que estoy en C++, pues se va a tomar más o menos, bueno, va a ser más o menos 10 a la 8 operaciones, o sea, se va a tomar más o menos un segundo. Y así yo puedo saber rápidamente de, bueno, esta solución que se me ocurrió, más o menos entra o no entra en tiempo, y funcionar o no podría funcionar. Es la forma que tenemos nosotros, rápidamente, cuando alguien me cuenta una solución, de saber, bueno, si yo la programara perfectamente, sin bugs y lo más rápido posible, ¿sería lo suficientemente rápida o no? Es la forma rápida que tenemos de hacerlo. Sí que ahorita no parece rápida, pero ahorita que vayamos viendo ejemplos, se van a dar cuenta de que es bastante rápida una vez que le agarran la idea de cómo hacerlos. Así que pues justamente, hagamos ejemplos. Estos van a ser ejemplos de los que ya hemos visto para no complicarnos mucho la vida. Este problemita ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? El del arreglo con la suma par o impar. Entonces, ¿alguien me puede más o menos contar así platicaditos cuál era la solución que se le había ocurrido? ¿O cómo se solucionaba este problema? No se mete en detalle, simplemente más o menos platicadito para alguien que no estuviera, por ejemplo, en algoritmo. ¿Cómo le dirían que se soluciona este problema? Vamos, no sean tímidos. ¿Cuál era el número del problema, perdón? Este problema es... Te puedo decir el número del problema. El problema es que como California está caído, pues no lo puedes abrir ahorita. Pero básicamente era el problema del que teníamos un arreglo de varios números y queríamos ver si haciendo swaps podíamos hacer que la suma de ese arreglo fuera par o impar. ¿Ya se empezaron a acordar de ese problema o todavía no se acuerdan? Lo que yo hice fue considerar, bueno, ir por casos generales, o sea, qué podía haber dentro del arreglo, Sí. sin importar el tamaño. Sí. Ok. ¿Y qué podía haber ahí? ¿Te acuerdas de tus casos? Sí, podía, los llamamos esa vez, había dos casos generales, uno era un arreglo puro y el otro era un arreglo híbrido. En el arreglo puro tenías un solo tipo de números, bueno, pares y impares, y en el híbrido pues los tenías. Ok, sale. Bueno, entonces, para que se acuerden, básicamente habíamos llegado a dos tipos de soluciones. La primera solución que habíamos llegado era contar cuántos pares y cuántos impares había y hacer varios ifs, que nos tardamos ahí un buen rato para hacer varios ifs. Y la otra solución era justamente la que había dicho Juan, que era la de checar si mi arreglo era puro, y él definía que era un arreglo puro, o checar si mi arreglo era impuro. Y chequen estas dos soluciones. Vamos a empezar con la primera. La primera lo que teníamos que hacer era contar cuántos pares y cuántos impares había.
tenemos un arreglo de elementos. ¿Cuánto crees que nos cuesta a nosotros contar cuántos pares o impares hay? Conceptualmente hablando, lo que vamos a hacer es ir elemento por elemento de nuestro arreglo y contar. Oye, tú eres par o impar. Oye, tú eres par o impar. Y tener como que un contador. No sé si se acuerdan de eso. Y al final ya sabíamos cuántos pares o impares había. Y básicamente con una resta, cuántos números hay menos cuántos pares, podías saber los impares. O al revés, ¿no? Y una vez que ya tenía esos datos, cuántos elementos había, cuántos pares y cuántos impares, ya solamente eran varios ifs y ya se acaba el problema, ¿no? Entonces, conceptualmente podríamos imaginarnos que esta primera solución que les estoy platicando ahorita es lineal. Lo único que hay que hacer es agarrar el arreglo y contar, bueno, checar de todos esos elementos cuáles son pares y cuáles son impares. Y una vez que tengo eso, pues ya solucioné el problema, ya nada más son varios ifs. Entonces, esta primera solución que hicimos, ahorita con esta nueva herramienta podríamos decir que es lineal, que es una ODN lineal, o casi siempre nada más le decimos lineal. La otra solución, por ejemplo, la de Juan, no tiene lo que hay que hacer. Hay que checar si tu arreglo es puro o impuro. ¿Y eso cómo se hace? Puedes ir elemento a elemento y decir, bueno, el primero fue par, por ejemplo. Entonces hay que checar que todos los demás sean pares. O el primero fue impar, pues hay que checar que todos los demás sean impares. Hay que hacer eso también. Hay que ir elemento por elemento a checar que todos son pares o impares. O pues no, entonces no es impuro y entonces hay que hacer otras cuentitas. Pero una vez que tú sabes si tu arreglo es impuro o puro y cuántos elementos tienes, ya solamente son un montón de ifs y ya se soluciona igual. Entonces, la función imaginaria que estamos haciendo ahorita de si es un arreglo impuro o impuro, lo único que tiene que hacer es checar todos los elementos uno por uno y es lineal también. Hay que ir elemento por elemento a checarlo. Entonces, la solución 1 y la solución 2, ambas son lineales. Sé que son soluciones que parecen muy diferentes, pero conceptualmente hablando, en cuanto a algoritmos, en cuanto a complejidad, acabamos de darnos cuenta que las dos son básicamente igual y deberían correr más o menos en el mismo tiempo. Entonces, aquí es como yo, por ejemplo, la persona que le gusta codear, me cuentan esas dos soluciones y yo les digo, pues da lo mismo, cualquiera de las dos va a correr más o menos en la misma cantidad de tiempo, hay que elegir la que sea más fácil de codear. Así es como ocupamos la Big Notation. Tenemos un problema, se nos ocurren varias soluciones, más o menos en nuestra cabeza sabemos, bueno, cuál es la complejidad de una y de la otra. Si son iguales, pues me voy por la que sea más fácil de escribir. Si son diferentes, pues me voy por la que sea más rápida, ¿no? Eso es un problema lineal. Vimos problemas como estos. Y de hecho, en código casi que se puede ver. Puedes ver que tengo mi arreglo de, bueno, mi vector de números, y voy desde 0 hasta n para leerlos, y de 0 hasta n para contar cuántos impares había. Y una vez que ya tengo eso, pues ya son solamente un par de ifs. Entonces, aunque no supiera nada del problema ni de la solución, una persona que nada más le gusta codificar, como yo, se puede más o menos leer el código y saber, creo que esto parece lineal, por lo que único que está haciendo es hacer un vector, leerlos y checar cuántos de ellos son impares o pares. Y eso va a ser de 0 hasta n. Es un parecido al for que habíamos visto al principio. De 0 hasta n, pues tiene que ir uno por uno, es lineal. Si te tomas un arreglo de 10 elementos, pues hay que checar 10 elementos. Si tomas un arreglo de 1.000.000 de elementos, pues hay que checar 1.000.000 de elementos. Si tomas un arreglo de 50 elementos, hay que checar 50 elementos para saber cuántos son pares y impares. Esto es lineal. Hay otro problema, por ejemplo, que les dejé en la clase pasada, y ahorita vamos a ver si nos da tiempo de platicar de eso, que se llama Detect Capitals. Para los que no estaban en la clase pasada, o ya se les olvidó, les recuerdo cómo era este. Lo que voy a hacer es una función que me va a recibir un texto y me voy a decir sí o no. Y lo que voy a decir es si está ocupando bien las mayúsculas. Voy a definir que está ocupando bien las mayúsculas, si todas son mayúsculas, si ninguna es mayúscula, o si solamente la primera es mayúscula. Nada más había platicado de eso el problema en la clase pasada. Ahora, con estos días de diferencia, ¿a alguien se le ocurre alguna forma de cómo solucionar este problema? Según yo ya lo había solucionado, pero no encontré ese tipo de forces en otro. Entonces ya no lo probé, vaya. O sea, las pruebas que yo hice sí jalan, pero no. Está en LeetCode. Lamentablemente, creo que no se me olvidó ponerlo, pero ahorita se los pego. Está en LeetCode. Ajá, cuéntame, ¿cómo lo había solucionado? Como comenté en la clase pasada, lo primero, bueno, checas la primera letra. Si es mayúscula, pues hay escenarios. Todas las demás son mayúsculas, o a partir de la siguiente letra ya todas las demás son minúsculas. Y el otro es si es minus y empieza con minúscula, pues todas las demás tienen que ser minúsculas. Pero pues sí checas toda la cadena, vaya. Ok.
Ahora, esta es la primera pregunta que te voy a hacer, Isaac. Tu solución entonces es básicamente, checo la primera letra. Y dependiendo de lo que me salga en la primera letra, como que voy haciendo caminitos, ¿no? ¿Me podrías platicar entonces, esa solución que se te ocurrió a ti, qué complejidad crees que tenga? ¿Es algo constante? ¿Es algo lineal? No, pues es algo lineal, ¿no? Depende de la longitud de la cadena. Exactamente. O sea, si tengo un texto, una palabra de 50 letras, pues van a tener que hacer 50 comparaciones, ¿no? Para saber si es mayúscula o minúscula. Si tengo una cadena de 5000 letras, pues tengo que hacer 50,000 comparaciones para saber si es minúscula o mayúscula, minúscula o mayúscula. Este es otro problema que, por ejemplo, es lineal. Lamentablemente les voy a spoilear la solución que a mí se me ocurrió, pero para que vean que incluso en código se puede ver que esta cosa es lineal. A mí la solución que se me ocurrió fue contar. Simplemente hay que contar cuántas mayúsculas hay. Y nos va a salir un número, ¿no? Si la cantidad de mayúsculas que hay es igual a la cantidad de letras que hay, pues todas son mayúsculas. Si la cantidad de mayúsculas es de 0, pues ya llegamos a este caso. Y si la cantidad de mayúsculas es 1 y la primera es mayúscula, pues llegamos al tercer caso. Y ya. Entonces, este problemita se puede ver en código casi como traducido. Cuento cuántas mayúsculas hay. Si la cantidad de mayúsculas es exactamente igual a la cantidad de palabras que tengo, se puede. Si la cantidad de mayúsculas es 0, también se puede. Y si la cantidad de mayúsculas es 1 y la mayúscula está en el principio, también se puede. Si no, no se puede. Y esto se puede ver clarísimo que es lineal, porque lo que estoy haciendo aquí es contar. Contar cuántas son mayúsculas. Y pues tengo que recorrer todo mi string para saber cuántas son mayúsculas. Y solamente tengo que hacer una sola vez. Y a partir de ahí son varios ifs. Entonces, esto claramente se ve que es lineal. Aquí otro ejemplito de otro problema que creo que más o menos logramos hacer un poquito en código. No sé si se acuerdan de este. Creo que fue la clase pasada que habíamos dicho el de los dibujitos con ASCII. ¿Se acuerdan de cómo era la solución? ¿O me la puedes contar a través de mí? A ver si nadie se acuerda. Pues nada más ibas iterando desde izquierda hacia derecha, sobre todo en la matriz. O sea, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y acuérdate, la barrita, o sea, la barrita, cualquiera de las dos barritas iba a cambiar el estado de una booleana, ¿no? Entonces, si la booleana iniciaba en false y si la booleana estaba en true, entonces para las barritas contabas medio punto y para los puntitos contabas un punto, ¿no? Sí. Ahora, esa es básicamente la solución que nos había ocurrido. Tal vez no se acuerdan ni siquiera de cómo programarlo ni nada así. Pero nota conceptualmente lo que hay que hacer. Hay que ir celda por celda. Si ves una barrita, cuentas medio punto. Si ves un punto, cuentas un punto. Por más trabalenguas que suene, y tienes una variable para saber si estás dentro o fuera del polígono. Y ya. Hay que ir celda por celda. ¿Alguien cree saber qué complejidad tiene esta solución? ¿Cuál dirían que es? ¿Cuáles serían sus aproximaciones? ¿Por qué? Pues si es un cuadrado es n por n, ¿no? Lado por lado. Podrías verlo así. Bueno, tengo un cuadrado de 10 por 10. Tengo que hacer 100 celditas. Tengo que hacer esto 100 veces. Podría ser, ajá. O sea, pero realmente si sería lineal dependiente de n cuadrado, ¿no? Sí. Básicamente, lo que tú dijiste, lo puedo yo explicar de una manera que creo que se entiende un poquito mejor. Es, si tengo una cantidad de celdas, digamos 50 celdas, pues hay que hacer 50 operaciones, 50 chequeos. Si tengo 100 celdas, pues hay que hacer 100 chequeos. Entonces, como tú dices, se parece como que algo lineal, ¿no? Voy a ir celda por celda y voy a hacer un chequeo y ya. Entonces, si tengo 50 celdas, pues voy a hacer 50 operaciones. Si tengo 50,000 celdas, voy a hacer 50,000 operaciones. Este es otro ejemplo, un poquito más rarito, de algo que parece ser lineal. Puedes verlo como Héctor decía, como si fuera una matriz, ¿no? De M por N, o de I por J, o de X por Y. Y decir que pues la cantidad de operaciones son X por Y, o Y por J. También se puede ver así. Son básicamente dos formas de decir básicamente lo mismo. Es la cantidad de operaciones que hagas, es la cantidad de celdas que hay. Otro problema interesante, y este está interesante para sacarlo con complejidad. ¿Se acuerdan de este problema de collecting coins?
de las 3 hermanas que tenían cierta cantidad de monedas y yo llegaba y tenía otra cantidad de monedas y lo que yo quería es que se las diera de tal manera que yo me quedara sin nada y ellas se quedaran con la misma cantidad. ¿Se acuerdan de este problema? ¿Se acuerdan de la solución? Sí. Solamente era hacer Esta clase restas, es ¿no? mucho Y una como- comparación. Exactamente. Básicamente era saber como que cuál era la hermana que tenía más, hacías varias restas y ya. Igual, con esos datos, ¿cuál creen que será la complejidad entonces de esta solución? O de la solución que estamos platicando ahorita. Una constante, ¿no? Sí. Y es lo que me encanta, porque cuando yo les explico de constantes de que hay soluciones que sin importar nada, siempre se toman al mismo tiempo, parece como que muy estúpido y muy raro que esas cosas existan, pero es que sí pasa. Nota que en este problema, sin importar si hay 50 monedas a repartir, o 100 monedas a repartir, o 200, o 10,000 monedas a repartir, siempre hay que hacer lo mismo. Checar cuál es la hermana que tiene más, hacer 3 restas y hacer un if. Y ya, las 3 restas, restar, no sé, 10 menos 20 o restar 10 menos 10,000, es una operación. Entonces, no importa cuántas monedas nos den, no importa cuántas monedas tenga la hermana A, no importa cuántas monedas tenga la hermana B, no importa cuántas monedas tenga la hermana C. Es que esta solución que se nos ocurrió a nosotros es constante. Igual en código se puede ver, tal vez no tan clarito como en las otras, pero se puede ver que lo primero que hago es sacar cuál es el máximo de las 3. Y después hago 3 restas y 3 sumas. Y hago una operación de módulo y ya. Son operaciones, son sumas y restas. Y hay que hacer estas mismas sumas y restas sin importar el tamaño o la cantidad de monedas que haya. Esto es constante. Hay ejercicios, hay problemas interesantes que salen de esas constantes. No sé que, por ejemplo, a otra persona que estuviera leyendo este problema se le pudieron ocurrir otras formas de solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, se le pudieron haber ocurrido como de voy a ir dando de moneda en moneda, ¿no? Esa es otra forma de solucionarlo. Entonces, le puedo ir dando de moneda en moneda. Y nota esto, nota que aquí te dicen que la cantidad de monedas que puede tener A, B, C y N, o sea, las que tienen las 3 hermanas y las que yo tengo para repartir, pueden ir justamente hasta 10 a la 8. Entonces, esa es otra solución, ¿no? Ir de moneda en moneda dándoles, ¿no? Y técnicamente si lo hicieran rápido el código, casi también entra, ¿no? Porque a lo más hay que repartir 10 a la 8 monedas, hay que hacer 10 a la 8 sumas, y estamos en C++, entonces 10 a la 8 operaciones son más o menos un segundo, y es más, ni siquiera nos dan un segundo, nos dan 2. Entonces, lo más posible es que ambas soluciones hubieran entrado en tiempo. La solución que se nos ocurrió a nosotros de hacer 3 restas y se acabó el problema, o la solución de ir moneda por moneda, ambas hubieran entrado. Y aquí tenemos ya 2 formas de solucionar el problema, y en las que se nota claramente que una es mejor que la otra. Una, la que se nos ocurrió a nosotros al principio, la de hacer las restas, es constante. Da lo mismo si hay 10 a la 8 monedas, o 10 a la 15, o 3 monedas, siempre se va a tomar lo mismo. La otra es lineal. Entonces, aquí ya podemos hacer cosas más interesantes y decir, bueno, hay 2 soluciones, esta es más rápida, pero esta también entra, entonces podemos implementar la que sea más padre, la que sea más fácil de codificar. Ya tienes como que más herramientas para decir, bueno, se me ocurrieron estas varias ideas, esta no entra, esta sí entra, estas 2 entran, esta entra de apenitas, esta obviamente que es constante va a entrar a pesar de que lo hagan Python. Y así te puedes a poner como que más seguro de tu código. Y eso es todo sin haber codificado una sola línea de código. Todas estas ideas que estamos platicando ahorita son simplemente de las ideas que tenemos como soluciones. Da lo mismo en qué lenguaje las estamos haciendo. Aquí entonces quiero decirles que hay problemas que son constantes, que son interesantes. Otro bien interesante también, y con eso voy a parar antes de las preguntas, es el de las piedritas. A mí me encanta el tema de las piedritas. Espero que se acuerden del problema de las piedritas, pero si se acuerdan, era, yo tengo varias piedritas y tengo 2 jugadores, ¿no? Alice y Bob. Y entonces íbamos haciendo nuestro jueguito en el que yo podía quitar una cantidad de piedras y él podía quitar una cantidad de piedras y así me lo iba pasando, ¿no? Y la única regla era que si yo quitaba 3 piedras, él no podía quitar 3 piedras, ¿no? ¿Se acuerdan de ese problema? Y si se acuerdan de ese problema, ¿alguien se acuerda de la solución o de cómo, por dónde iba la solución? Era de lo de si era par, ¿no? Que tocaba
al primero que le tocara un número impar, perdía. Exactamente. Exactamente. Espero que se acuerden. A mí me encanta ese problema. Era jugar con las piedritas y era casi como de, bueno, si yo puedo dividir entre dos, puedo seguir jugando. Pero si yo no puedo dividir la cantidad de piedras entre dos, pues ya perdí, ¿no? Entonces era ir como que entre tú y yo hasta que nos tocara un impar. El primero que nos tocaba un impar perdía. Espero, no creo que se acuerden del código, pero más o menos esta solución, ¿no? Tengo una cantidad de piedras y lo que voy haciendo es par, impar. Bueno, voy dividiendo entre dos hasta que nos toque un impar. Al primero que le toque el impar, pierde. Y ahora imaginemos que no hemos solucionado el problema, que no lo hemos codificado, ¿no? Pero que alguien llega y nos cuenta esa solución. Mira, se me ocurrió esa solución que nada más tienes que andar checando el primero que le toque un impar. O una persona que supiera programación competitiva, lo primero que haría sería, híjole, mira cuántas pueden ser la cantidad de piedras que me va a tocar en cada juego. ¿Quién sabe cuántos ceros sean aquí? Pero creo que son como 10 ceros, ¿no? Es de un 10 a la 10. Entonces, pues, está pesado. Y es que ni siquiera va a ser un juego. Nos va a tocar esta cantidad de juegos. Entonces, y nada más tenemos un segundo. Así que más nos vale encontrar una solución interesante. No puedo ponerme a simular el juego porque se me va a acabar el tiempo. Aquí la solución que nos tenga que ocurrir tiene que ser una muy eficiente. Porque ni siquiera algo lineal entra. Noten lo que estoy diciendo aquí en el lenguaje. Imaginemos que nada más tenemos un solo juego. Este número, digo, voy a suponer que son 10 ceros. Es un 10 a la 10. Si a alguien se le ocurrió una forma de solucionar este problema de manera lineal, no sé, contando la cantidad de piedras o haciendo algo así, no entra. No importa que lo hagas en C, no importa que lo optimices o lo hagas en ensamblador, no entra. No hay suficientemente tiempo. Y es que ni siquiera es un juego. Hay muchos juegos, hay muchos test cases. Entonces, a pesar de que no haya escrito una sola línea de código, si algún compañero o compañera llega de mi equipo y me dice, mira, se me ocurrió esta forma de solucionar el problema, y es lineal y tengo que contar la cantidad de piedras que hay, es que no va a entrar. ¿Para qué la programo? No va a entrar. Esa es la herramienta básica que te da la complejidad. Que sin haber escrito una sola línea de código, es como si ya pudieras ver en el futuro y ya supieras que no importa cómo lo optimices, no importa si lo hagas en ensamblador, no va a entrar, no te va a dar el tiempo. Entonces dices, bueno, tiene que ser algo menor que lineal. Puede ser algo logarítmico o constante. Pueden ver las grafiquitas que vimos de aquí. Que, bueno, tiene que ser algo menor que lineal. Entonces, pues, nos quedan estas dos. O constante o logarítmico. Y aquí va la última pregunta que les quiero hacer, antes de las preguntas de ustedes. Esta solución que se nos ocurrió a nosotros, de tengo una cantidad de piedras, y la divido a la mitad, y entonces te la paso a ti, y tú la vuelves a dividir a la mitad, y el primero que no pueda dividir a la mitad, el primero que le toca el impar, pierde. Esa solución que se nos ocurrió, ¿qué complejidad tiene? Está difícil, pero platíquenme, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Sería logarítmica? ¿Por qué? ¿Por qué te suena logarítmica? Por ejemplo, tenemos las piedras y ahora en un caso después tenemos el doble de piedras. Nuestra solución es dividir esas piedras y nada más hicimos un paso extra. Entonces aumentó un paso con respecto a otro. Sí. Esta forma de explicarlo me encantó. Imaginemos que tuviéramos 20 piedras. O imaginemos que tuviéramos 10 piedras, ¿no? Y nos toma cierta cantidad de pasos hacer la solución. Ahora imaginemos que tuviéramos el doble, que tuviéramos 20 piedras. Pues la forma de solucionarles partes de la mitad y mandas a llamar a la función con 10. ¿Te das cuenta de que simplemente es un paso extra? Cada que duplico la cantidad de piedras, lo único que estoy haciendo en mi código, en mi solución, es simplemente como que hacer una jugada más, hacer una operación más, hacer un if más, hacer un ciclo del while más. Solamente una cosa más. Y sí, lo que tú dices es completamente cierto. Esta solución es logarítmica. Y está bien padre porque es un juego sencillito, diré yo, pero encierra un montón de cosas. Y es una solución que, sin saber mucho de logaritmos ni cosas raras así, ni hacer algoritmos rarísimos, acabamos de encontrar una solución que es logarítmica. Que si tú le pasas una cantidad, un n, digamos, de, no sé, 1000, y le pasas un n de 2000, a pesar de que duplicaste el tamaño de tu entrada, tu algoritmo solamente toma un pasito más. Esas soluciones son hermosas. Esa es logarítmica. Tiene que pasar un montón de tiempo para que se empiece a tomar mucho tiempo. Es casi constante. Y de hecho en el código también se puede ver.
Imaginemos que ustedes son personas que nada más les gusta codear y no les interesan los problemas. Ustedes ven el código y dicen, estoy dividiendo entre 2. A cada paso de mi igual, estoy dividiendo la cantidad de piedras a la mitad. Bueno, la cantidad de pelotas, aquí dice, la cantidad de pelotas a la mitad. Tampoco es como que las pueda dividir muchas veces. Entonces, es rapidísimo. Este es, por ejemplo, un problema que es logarítmico. Y vamos con el último. Este, yo creo que la mayoría de ustedes no lo conocen, o quién sabe si sí. Si estuvieron en la sesión de ayer, estuvimos un rato resolviendo este problema. ¿Alguien que estuvo en la sesión de ayer me quiere contar de qué se trataba este problema? ¿Se acuerdan? Bueno, la sesión extra de ayer. Vamos, no sean tímidos. Es un momento de brillar. La idea era que, dado un set de puntos, tenías que encontrar cuántos puntos supercentrales había, donde la definición de supercentral está dado ahí por lo... ¿Qué es un punto supercentral? Está dado ahí por los 4 bullets, ¿no? Que tiene vecinos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. ¿Y alguien se acuerda de la solución que programamos al final? Creo que fue Brenda la que lo dijo, pero no me acuerdo. ¿Cuál era la solución que se nos ocurrió a nosotros? La solución que se nos ocurrió fue justamente hacer eso. Tengo mi lista de puntos X y Y, voy por cada punto y checo contra todos los demás. Oye, eres vecino izquierdo, derecho, arriba o abajo. Si junto los 4, eres supercentral. Y me voy con el siguiente y checo con todos los demás. Y me voy con el siguiente y checo con todos los demás. Me voy con el siguiente y checo con todos los demás. Me voy con el siguiente y checo con todos los demás. Imaginemos esto. Imaginemos que tenemos, bueno, aquí nos dice una cantidad n de puntos. Imaginemos que tuviéramos 10 puntos, ¿no? Entonces, agarras el primer punto y checas con los otros 10. Bueno, con otros 9. Este y otros 9. Y este y otros 9. Y este y otros 9. Y este y otros 9. Va a hacer eso 10 veces. ¿A alguien ya les empieza a sonar cuál sería la complejidad de esta cosa? Vamos, sé que tienen ideas. Tal vez muy raras, pero tienen ideas. Es factorial, ¿no? Es factorial. ¿Por qué dirías que sería factorial? Cuéntame. Por ejemplo, si tenemos 5 puntos, sería 5. Después y la tenemos que multiplicar con los otros 4, ¿no? Bueno, creo que no es factorial. Entonces, ¿cómo sería entonces? Ay, te me fue. Ok. Si no es factorial, entonces, ¿qué sería? Ideas. Este ya no está tan sencillo de analizarlo, pero igual tampoco está tan complicado. ¿Qué ideas se les ocurre? ¿Cuántas operaciones hay que hacer? Supongamos que me dan 5 puntos, o 50 puntos, o n puntos. ¿Cuántas operaciones hay que hacer más o menos? Entonces, sé que tienen ideas. Les repito, pueden ser ideas muy raras, pero es un momento de platicar. Vamos. Entonces, ¿qué puede? Mire, supongamos que tuviéramos... déjenme moverme para acá. Supongamos que tuviéramos 5 puntos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Ahí está. Agarro el primer punto y checo contra todos los demás. Entonces tengo que hacer 4 operaciones. Agarro con este y checo contra todos los demás. Otras 4 operaciones. Agarro este tercer punto y checo contra todos estos. Otras 4. Y agarro este punto y lo checo con todas. Si lo hiciéramos más general, si tuviéramos n puntos, agarro el primer punto y lo checo con los n-1. Agarro el segundo punto y lo checo con n-1.
agarro el siguiente punto y lo checo con n-1. Y así me voy a pasar haciendo estas operaciones n veces. Entonces es n veces n-1. Y quién sabe cuánto salga esto, pero es que esto es, se puede ver, creo que a leguas que es cuadrático, o se parece a cuadrático, ¿no? Y es eso. Creo que no está la grabación, no sé si está la grabación de ayer. Lo que hicimos nosotros súper rápido fue darnos cuenta de esto. Cuando creo que fue Brenda la que dijo esta solución, lo que nosotros pensamos fue, a ver, es un todos contra todos. Es un punto contra todos los demás. Un punto contra todos los demás. Eso es cuadrático. Y nosotros no lo sabemos pues porque ya lo hemos hecho un montón de veces. Con la experiencia se van dando cuenta y lo van haciendo casi de memoria. Entonces, vale, esto es cuadrático. ¿Cuántos puntos hay a lo mucho? 200. ¿Y cuánto es 200 al cuadrado? 40,000. Y 40,000 es muchísimo, pero muchísimo menos que 10 a la 8 operaciones. Entonces, lo que dijimos rápido fue, una cuadrática sí entra. Porque son 40,000 operaciones y tienes 2 segundos. Este tiene que entrar porque sí. Es más, imaginemos que a alguien, quién sabe por qué razones de la vida, se le hubiera ocurrido una forma que fuera cúbica. Bueno, es 200 al cubo, ¿no? Porque recuerden que lo máximo que nos pueden dar son 200 puntitos. Entonces, 200 al cubo son 8 millones. Y 8 millones sigue siendo muchísimo menos que 10 a la 8. 10, sí, 10 a la 8. Entonces, una cúbica también sigue entrando. Ni siquiera se tiene que complicar la vida. La solución más bruta que se les ocurre funciona muchas veces. Nada más chequense los límites. Y con los mismos límites más la complejidad, es como pueden ustedes ir sabiendo rápidamente si su solución puede funcionar o no puede funcionar sin haber escrito una sola línea de código. Ahora sí, con estos ejemplos más o menos que vimos ahorita, preguntas. ¿Qué cosas me entendieron? ¿Qué cosas no? ¿Qué opinan? Es un momento de hablar. Así que bien calladas. Mega F. Ahora entiendo el sentimiento de Alicho de las clases de básicos. Pero bueno, preguntas, vamos. Yo, entonces prácticamente para cualquier tipo de solución de problema podemos aplicar aplicarlo a lo bruto, ¿no? Porque entonces es muy poco tiempo al final, ya que pues 10 a la 8 son demasiados números. Sí. 10 a la 8 son muchas operaciones. Ajá. Pero ¿realmente es válido como hacer como la opción más rápida? ¿O en ese caso no tiene ningún sentido? Porque digo, o sea, si no pasa los 2 segundos, pues al final es válido, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, por aquí arriba la tengo. Déjame ver. Ahí está. Esta es la pregunta que tienes escrita aquí. Imaginemos que justamente estamos en tu caso, en el que digo, mira, 10 a la 8 son un montón de operaciones y todas las soluciones que se me ocurren a mí entran. ¿Tiene algún caso hacerla más rápida? Técnicamente para el problema, pues no. Con que entre, da lo mismo. Tú, o sea, si te entra una n cúbica y entra en tiempo, hazla. Si la forma más rápida de programarla es una n cuadrada y entra en tiempo, hazla. Si es una factorial y la factorial entra en tiempo, hazla. Recuerden que programación competitiva es simplemente que entre en tiempo. Ya si te quieres ver muy elegante, pues chance es la más deficiente o hace la más deficiente por si en algún momento en el futuro llega un problema diferente que sea exactamente el mismo, simplemente que con unas n's mucho más grandes, en las que las cuadráticas ni las cúbicas entran, solamente entre la lineal, por ejemplo. Pero así, en el día a día, haz la que te plazca. Si entra en tiempo, perfecto, con eso entra. Y tú dices, 10 a la 8 son muchas operaciones. Sí, el problema es justamente cuando tocan problemas como el de las piedritas, en las que tocan una cantidad absurda de piedritas y un montón de test cases, entonces, pues ya no tienes muchas soluciones posibles, ¿no? Pero muy buena pregunta. Más preguntas. Más ideas.
Bueno, pero en ese problema, por las restricciones, aún siendo cuadrático, no alcanza a 10 a la 8, ¿no? Bueno, de primera instancia. ¿Cuál hablamos? Del último, ¿En del último. este? En el Las- ¿no? Ajá. En este problema, supongamos una solución cuadrática, que es básicamente la que habíamos dicho la clase pasada, bueno, la región extra pasada, era todos contra todos, n cuadrado. ¿Cuánto va a ser la cantidad máxima de puntos que nos van a dar? 200. Entonces voy a hacer 200 operaciones, o sea, por cada uno de esos 200 puntos voy a irme con los 199 más y así me la voy a pasar. Es n cuadrado. Es 200 por 200, ¿no? Por 200 al cuadrado. Y 200 al cuadrado son 40,000 operaciones. Y recordemos que si lo hacíamos de C++, pues teníamos 10 a la 8 operaciones. Entonces, estamos más que de sobra. La cuadrada sí entra. Y es más, les decía, una cúbica creo que también entra. Son 8 millones. Pero es que 8 millones es mucho menos que 10 a la 8. Ya si una a la cuarta creo que ya no entra, pero tanto una cuadrada como una cúbica entran en tiempo perfectamente en este problema y en Codeforces que nos da 2 segundos. Eso. Y eso también le va a pasar mucho en concursos, que de repente llegan a un problema y lo leen y dicen, es que la forma más bruta que se me ocurre de hacerlo entra en tiempo, ¿para aquí lo hago más eficiente y demás? La más bruta y la envío y ya está. Y muchos equipos que no saben esto de complejidad, pues se la pasan media hora checando en cuál es la forma más eficiente de hacer esto. Pero es que si entra la más bruta, pues sacan la más bruta. Eso es más o menos una cuadrática. Existen las NLOGN y son muy famosas y son muy útiles y tienen que ver casi siempre, o al menos ahorita las tengo en mi cabeza, con ordenar cosas. Cuando he estado ordenando cosas, obviamente que por ejemplo Selection Sort ya vimos que es cuadrática, pero Merge o Quick o demás, bueno, Quick no, Merge, bla, 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 Heap son NLOGN. No hemos visto ordenamientos, creo que en básico deberíamos ver ordenamientos, aunque no estoy muy seguro, y ya platicamos de estas. Pero NLOGN existe y son bastante comunes, de hecho. Y, por ejemplo, en la página en la que estábamos de CPP Reference, cuando tú quieres checar cualquier cosa que pueda ser el lenguaje, hay una partecita en la que te dice cuánto tiempo se va a tomar. Por ejemplo, si yo quiero saber de los vectores, ¿cuánto tiempo me toma saber el tamaño de un vector? Aquí te dice, es constante. Simplemente tengo que checar un valor o hacer algo, pero es constante. Así que tú puedes checar mi tamaño, que no voy a ir elemento a elemento contando cuántos tengo. Ya lo tengo guardado ahí, es constante. Y por ejemplo, ya que vayan avanzando más en su carrera y en esto de competitiva, hay un montón de listas de este sentido, en las que te dicen, pues estas son todas las estructuras de datos, que no hemos visto, pero justamente en básico vamos a ver arreglos, listas, pilas, colas, tablas hash, binarias, red actriz, ABLs, heaps. Ahorita la hemos visto arreglos. Es que así de jalonazo puedes saber rápidamente, bueno, en un árbol binario ABL, ¿cuánto tiempo me toma buscar algo? Y rápido puedes saber que es logaritmo de n. Entonces, esta forma de saber más o menos cuánto tiempo nos toma hacer algo es muy fácil, es muy útil y la ocupan en un montón de lugares. Entonces, cada que vean en computación esta O, es big connotation, es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? A la gente que le gusta más codificar, que no le interesan los problemas, nada más le interesa codificar. Imaginemos, por ejemplo, casi con código, muchas veces, bueno, hay veces en las que es fácil, hay veces en las que es más difícil, pero muchas veces casi con el puro código puedes saber más o menos cuánto es la complejidad de tu algoritmo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un for que va de 0 a m, y lo que sea que esté dentro del for nos asegura que corre en constante, y no de 1. ¿Cuánto tiempo nos toma correr todo el for? ¿Qué opinan? Vamos. Tenemos un for que va de 0 a m. 0, 1, 2, 3, 4 hasta m. Y lo que sea que esté dentro del for toma constante. ¿Cuánto toma el for? M-1, ¿no? ¿M? Ajá. M-1. Recuerden que ahorita lo vimos en el caso de n cuadrada. Cuando las n son absurdamente grandes, m y m-1, que sí, técnicamente m-1 es la respuesta, bueno, son iguales. O son prácticamente iguales. Entonces, las resumo a m, ¿sí?
N. Ahora supongamos otro ejemplo, solamente de código, sin hablar de problemas. Tenemos dos fors, uno que va de 0 a P, y dentro de ese hay otro for que va de 0 a P. Y lo que está dentro de este segundo for es constante. ¿Cuánto toma este código? K por P. P cuadrada, ¿no? P cuadrada. P cuadrada. P cuadrada. Ajá. P cuadrada. De hecho, este ejemplito es muy común. Y es que, bueno, tal vez con estas letras está medio raro, pero este es una I, de I hasta P, y esta es una J, de J hasta P, o bueno, son letras diferentes, pero es exactamente el mismo for, pegado dos veces, una dentro de la otra. La primera corre P veces, la segunda corre P veces. P cuadrada. ¿Sí? Eso, por ejemplo, le gusta, a la gente que le gusta el código, puede, por ejemplo, checar el código de su compañero de equipo y rápidamente saber, mira, esta solución creo que es cuadrada, ni siquiera te va a entrar en tiempo, no la codifiques más. Entonces, así como podemos hablar de complejidad en cuanto a los problemas, también podemos hablar de complejidad simplemente en el código. Obviamente que cuando el código haga cosas más raras como mandar a llamar a funciones o tenga breaks o cosas así, pues ya se complica un poquito más la cosa, pero es que hay muchas veces en las que este va a ser el código que vean y rápidamente pueden checar, esto es cuadrático. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos quedan 5 minutos. ¿Tienen más preguntas o vemos otro problemita? Nada más se los cuento y lo resolvemos en la siguiente clase. Este tema, les digo, es bastante complicado, prácticamente del primer parcial de análisis de algoritmos, que es una materia creo que de quinto semestre. Y hay un montón de formas de ver esto súper matemático, con demostraciones y demás. Pero espero que más o menos la parte de intuición se les quede. De saber, bueno, una lineal más o menos es así, una logarítmica está bien padre, una constante es asombrosa, una cuadrática hay que tenerle miedo y cosas así. ¿Preguntas de todo lo que vimos del día de hoy? Digo, al final de cuentas, o sea, nada más consideren que a veces podría parecer que toda esta de la complejidad es un poco, entre comillas, fácil y entre comillas, complicado. O sea, hay veces, hay ejemplos en los que es muy sencillo entender los ejemplos. Y hay veces en las que para ciertos problemas es muy complicado saber cuál es la complejidad algorítmica de algo. Entonces, no se sientan mal si se sienten como en un limbo en el que chance y unos problemas los entendieron muy fáciles o rápidamente dijeron, sí, claro, esto es la complejidad, y en otros problemas se quedaron con cara de, pero ¿cómo salió esta complejidad, no? O sea, ¿de dónde, no? Entonces, digo, yo entiendo que en general, o sea, hablando en términos general, es un tema hasta cierto punto sencillo de entender. Porque pues casi se trata de estimar cuántas iteraciones o cuántas instrucciones se van a ejecutar, ¿no? Entonces, digamos que es un concepto sencillo de entender, pero ya la parte de cómo calcularlo muchas veces es más complicado de lo que creemos. Y igual que como las demás cosas que les hemos dicho, la gran mayoría de ocasiones ustedes se van a dar una idea de la complejidad con la práctica. Y de hecho es curioso porque la mayoría de veces o ya en la programación competitiva usual o lo que solemos hacer en la mayoría de ocasiones, no nos ven calculando la complejidad algorítmica con nuestra J o Vigo. O sea, no, es muy raro que literalmente tomes así tus n's, tus variables, y calcules tú la complejidad así como si fuera una ecuacioncita. O sea, no, es muy raro. En la mayoría de ocasiones es una estimación. Es decir, así ojo de buen cubero, esta cosa sí, es cuadrática. Sí, es lo peor. Y a veces los problemas que les llegan a dar TLE es por no haber calculado bien la complejidad algorítmica. Y porque a veces aplicas la de ojo de buen cubero y no consideras que tal vez la cota está muy justa. O a veces, justamente, te das cuenta de que, por ejemplo, digo, no les quiero complicar la vida, pero digamos que hay una cajita negra que tú le entras, por ejemplo, a números primos o le das un número y te dice qué números primos multiplicados te dan ese número, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez si
en un caso muy específico, tú haciendo tu cálculo de complejidad algorítmica dices, pues me da en 1.98 segundos y tú tienes en tu problema 2 segundos para entregar la respuesta. Si ese es el caso, hay ocasiones en las que un TLE te da simplemente por usar la implementación de fulanito a utilizar la implementación de sutanito. Entonces cambias tu implementación de una función que usas en modo caja negra y ya te da. Entonces, hay veces en las que es más complicado de calcular la complejidad algorítmica de lo que parecía. En la mayoría de los problemas que ustedes están haciendo, no la necesitan. No necesitan este tipo de cosas que están así rozando y en muchas ocasiones no necesitan de la complejidad algorítmica, sobre todo de los de ladder, porque son problemas que hasta la más bruta suele entrar. Pero hay ocasiones, o les va a empezar a pasar mientras vayan avanzando en la lista, que se van a encontrar justo con problemas que ya van a decir, ok, tal vez esto ya es muy lento para el tiempo que me están dando. Pero siempre consideren, y es regla de oro, consideren el tiempo que les están dando. Yo he visto, por ejemplo, de muchas soluciones que ustedes nos han mandado, o de, pues sí, sobre todo soluciones que nos mandan o preguntas que luego hacen, luego dicen, es que esto es muy lento. Y luego yo lo analizo, cuento o calculo hacia hoja de Vancouver, calculo la complejidad y digo, pero sí entra en tiempo. Entonces, eso es algo que es muy interesante y que al final de cuentas en programación competitiva lo que a ustedes les interesa es que entre en tiempo. No les interesa otra cosa, les interesa que pase literalmente porque acuérdense que la programación competitiva, en estas clases estamos viendo problema por problema, pero en un concurso importa cuántos problemas hagas en total. Entonces, si tienes una n igual a 100 y puedes hacer una solución que sea n cúbica, hazla. Si es más fácil de implementar y se te va a hacer más fácil la vida, hazla porque entra en tiempo. No pierdas tiempo buscando la mejor solución a la solución más óptima, porque tal vez estás resolviendo un problema que en un futuro sea un problema más complejo para una n más grande. Es decir, tal vez un problema que para avanzados o intermedios tendrías una n igual a 10 a la 5 y se puede resolver en lineal, pero es un problema súper complicado que requiere conocimientos más avanzados. En un problema súper básico te están poniendo una n igual a 100 y lo puedes realizar de la forma más bruta posible, o sea, no necesitas darle la vuelta. Entonces, en esos casos, o sea, haz la bruta, porque tal vez te vas a expender mucho tiempo viendo cómo la podrías mejorar y mientras otras personas ya sacaron más problemas que tú. Entonces, la respuesta es no se compliquen la vida, no se compliquen la vida. Siempre apliquen la técnica de exploración por soluciones. O sea, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, pues sí, en general es eso, nada más, no se espanten demasiado, porque siento que este tema es un tema muy complicado, o sea, como bastante intenso, y que de hecho llevan una materia de ello, ¿no? O sea, es una materia que se llama análisis de algoritmos, y ahí aprenden a cómo calcular complejidades algorítmicas, diferentes cotas y cosas por el estilo. Pero lo que a nosotros nos interesa es que tengan una noción de qué onda con la complejidad algorítmica. Y por eso lo metemos en este curso de introducción a la programación competitiva, porque no podemos ver programación competitiva sin ver un vistazo de lo que es la complejidad algorítmica. Pero ya tendrán alguna sesión y ya tendrán sus prácticas para ver a lujo de detalle la complejidad algorítmica. Sí, es una herramienta más en su cajita de herramientas. Ya saben C++, ya saben Python, aprendieron ahorita de experiencias de problemas, ahora saben un poquito más de complejidad. Son formas que les van a ir ayudando a resolver más problemas. Esta clase pues fue muy teórica, ya ni siquiera nos va a dar tiempo de ver el problema, pero justamente la que sigue, ahora va a ser lo inverso. Ahora va a ser muchísimo de C++, de aprovechar el lenguaje al máximo, y ya tenemos complejidad, entonces ya les podemos decir, mira, esta cosa es lineal, y esta cosa es logarítmica, y esta cosa es constante y demás. Ya va a ser un poquito más fácil platicar. Y creo que nos salieron muchas veces de eso, por ejemplo, en la sesión pasada del lunes, de que decíamos, esto es lineal, esto es constante, esto es cuadrática. Todas esas veces que lo decimos, ahora ya saben un poquito más de a qué nos referimos. Así que es una herramienta más en su arsenal. Nos vemos en la clase del jueves. Háganse problemas de ladder, por favor. Ahorita, pues, Codeforce está caído, así que básicamente el día de hoy lo tienen